Bueno, les decía, vamos a hablar de inteligencia artificial y está con nosotros Nicolás Di Ippolito, que es doctor en computación, egresado de la Universidad de Buenos Aires, hizo su maestría o doctorado en el Imperial College de London y es un recontra capo total que se dedica, ahora trabaja en el sector privado, a hacer inteligencia artificial. Entonces sabe cómo se hace, qué truquitos tiene adentro, cómo se comporta y sobre todo, lo venimos charlando hace mucho, ¿qué tenemos que saber para poder usarlo y relacionarlos con la inteligencia artificial de manera correcta? Así que, Nico, gracias por venir. Hola, ¿cómo andan? Muy bien. Lo pueden seguir en redes como @señordipi. Fue muy conocido cuando él se va a poner colorado, pero cuando fue toda la discusión de voto electrónico, no solo escribió un artículo que desarmaba toda la cuestión del gobierno, sino que se fue con los ojos vendados al Congreso y los hizo votar a todos los senadores para demostrarles que les podía adivinar el voto con los ojos vendados, sí, para que no votaran pavadas. Bueno, vamos a hablar de inteligencia artificial. Dale. ¿Qué es? Bueno, bien, gracias. Listo. Bueno, tranqui. Arranqué Gracias. bien. Me dijo que quería preparar todo. Bueno, para hacer lo contrario, inteligencia natural, ¿no? Bueno, en realidad, la inteligencia artificial es, de alguna manera, lo que busca busca reproducir lo que sería la inteligencia natural. Son algoritmos o programas de computación, o de computadoras, que lo que buscan es reproducir la inteligencia natural. Es lograr de alguna manera que las computadoras imiten la inteligencia humana. ¿Pero el funcionamiento del cerebro? No necesariamente, okay. Y de hecho ahí hay todo un tema para mí y para muchos de los que nos dedicamos a esto profundamente, sí, que no necesariamente la búsqueda está en imitar el cerebro en ninguna de sus formas, sino simplemente entender a la computadora como una caja negra que recibe estímulos y sus respuestas parecen ser humanas. De ahí que, por ejemplo, todos desde noviembre de 2022, todos y todas vemos a ChatGPT como algo inteligente, en cierta medida, y un poco la conversación que venimos teniendo con Ari en muchos momentos donde yo tengo mis ataques de ira y me descargo con él, es esta idea de, bueno, ChatGPT y la IA es súper inteligente y demás, y por ahí la idea de hoy un poco es charlar de cuán inteligente es, cuánto no es. Arranquemos del inicio. ¿Esto es nuevo o ya hacía rato que había IA? Bueno, la inteligencia artificial es un área bastante antigua de la matemática, de la computación también, solo que la computación es menos antigua que la matemática, como todos se imaginarán. Pero no es para nada moderna. Y en la era moderna, la inteligencia artificial, y hablo de la era moderna de los teléfonos, de las compus y demás, la venimos usando y hace bastante todos nosotros. En particular, cuando hablamos de... ¿Dónde la usábamos, por ejemplo? Les voy a dar ejemplos fáciles. La N roja, cada vez que te recomiendo una película... Netflix, podemos decir marcas, no pasa nada. Netflix usa eso para recomendarte. Netflix usa eso para recomendarte. Y esto a mí me lo enseñó un amigo, pero me gusta hacerlo para los que peleamos más canas. Creo que te miro a vos porque somos parecidos. Pero digo, no, si te saco 2 décadas fácil. Sé que compartimos radio y video, pero digo, me voy a poner el dedo pulgar y el dedo índice cerca de la cara simulando un teléfono. Pero si yo hago esto, estoy hablando por teléfono, ¿no? Sí, claro. Ahora, si yo pongo la mano así y hago esto, estoy scrolleando. Estoy scrolleando. ¿Estamos todos de acuerdo que estoy scrolleando? Sí. Bueno, no. Estoy mirando publicidades. Y esas publicidades son publicidades que me dan en Instagram, en TikTok, en un montón de plataformas. Y esas publicidades, todos alguna vez sentimos que el teléfono nos escucha, que el teléfono sabe todo de nosotros. Sí. Bueno, todo eso se hace con IA. Y esa IA es bastante vieja. En tiempos computacionales, ¿no? Digo, en tiempos que una montaña es mucho más vieja que esto. Pero esa IA es bastante vieja, tiene muchos años. Y son lo que se llaman algoritmos de recomendación. Básicamente nos recomiendan contenido. Tiene 2 categorías, ¿no? Digo, se usa para diferentes cosas. El primer contenido que nos recomienda es mantenernos enganchados, dopamínicos, ¿no? Adictos al teléfono. Y después, productos que querramos comprar. Eso se diseña, digo, porque vos laburás en diseñar esta cosa. Eso se diseña así. Sí. O sea, vos te contrata Instagram y te dice quiero vender más.
y te contrata para hacer eso. Dice que quiere vender, es decir, la empresa te dice, armarme un logaritmo para que la gente me compre tal producto. La respuesta es sí. Ari, ¿viste que te mandé una fotito? Sí, tenemos la imagen 37. Yo creo que si vemos esa foto queda bastante claro qué quiere hacer. ¿Qué es scrollear? Porque vos pensás que estás divirtiéndote y mirando contenidos. Mirá qué divertido, los gatitos. Esta imagen que estamos viendo, yo antes de arrancar, y esto se lo decía Ari el otro día, yo trabajo de esto y hay un montón de formas de usar esto. Este tipo de tecnología de manera súper positiva para todos nosotros. Y tampoco me queda claro que esto sea... No soy un anti esto, ni soy negativo. Como que podés ser Darth Vader o Obi-Wan. Total, y podés ayudar. Claro. Pero te digo, podés ayudar un montón a la gente. La inclusión financiera permitió esto. Durante la pandemia podíamos ayudar a distribuir vacunas con inteligencia artificial también. Digo, hay un montón de cosas súper positivas. Claro. Esto no es un anti-IA, sino que tratemos de entenderla. ¿Este gráfico qué es? Ahora les cuento, miren, este gráfico lo podemos entender, son gráficos estándar que se usan con los que las empresas que cotizan en bolsa, todas las empresas pueden graficar cuánto ganan y cuánto gastan. Bien. ¿Sí? Lo que ven, esto es Meta, esto es Facebook. Esto es Meta, ¿no? esto es Facebook, Instagram, WhatsApp y demás. Sí. Lo que ven del centro hacia la izquierda, lo que se ve en celeste es el dinero que le entró a Meta de mitad de año hasta septiembre, más o menos, el Q3. Este es el informe público de Meta. Esto grafica las ganancias. Sí. Si ustedes ven esa banda celeste bien gruesa arriba, que tiene los 4 grafiquitos, van a ver que dice advertisement. Eso significa publicidad. O sea que su mayor ganancia fue publicidad. Mayor por mucho. Estamos hablando que eso, no sé, no hice la cuenta, pero debe estar cerca del 100%, 90 y pico por ciento de los ingresos de Meta son publicidad. Y dijo revenue 51 palos y advertising 50, así que sí. O sea, 90 y pico por ciento. Y esos son 2 billion, ¿no? Miles de millones. Sí. Billion en inglés. ¿Por qué esto es importante entenderlo? Porque básicamente, de vuelta, no estamos scrolleando, estamos viendo publicidad. Y está bien también, digo, solo sepamos qué estamos haciendo. Yo veo fotos de mis amigos, reels que me divierten, pero también estoy viendo... Bueno, esa es la IA, la que vos decís, más antigua en términos de computacionales. O sea, tenés un programa y te recomienda cosas para que vos consumas, compras, te quedes ahí. Ahora, después está la otra, que es por ahí la que hay que problematizar. Hay que problematizar las dos, pero problematizamos ahora, que es la IA generativa, o sea, la que supuestamente vos le pedís cosas y crea y hace. Ya sé que me hace decir que no crea. No, estaba pensando si crea o no. Yo creo que en principio crea. Digo, está bien decir que crea, ¿eh? Ok. Digo, porque, bueno, a ver, primero les cuento un poco. A veces uno lo que siente es que esto ha ido muy rápido en los últimos años y por ahí la charla que vamos a tener ahora yo propongo, y con Ari estamos de acuerdo en eso, de proponer paremos un poco, volvamos a mirar un poco las bases. Ari, una parte que por ahí en la presentación, yo fui docente en la UBA 20 años y para mí esta parte de entender los fundamentos es central. Y sigo pensando que en la educación hoy tenemos que seguir educando con las piedras fundamentales de estas cuestiones. Y la IA será una herramienta más, como lo fue Google hace unos 20 años. Claro. Que también tenía sus problemitas Google, ¿no? Nos rankeaba los links como ellos creían, también tenía sus problemas. Hoy parece el bicho bueno porque la IA parece más mala, pero... bueno, entonces, ¿cómo funciona esto? Vos me mandaste como 3 etapas de un estudiante. Hay 3 etapas, para que se entienda bien. Si se imaginan esto un poco como un estudiante, que me parece la mejor manera, una IA, un modelo como los de ChatGPT o como los de Claude Anthropic o cualquiera de estos, tiene como 3 etapas. Primero imagínense un estudiante que lee todo Internet. Vamos a hablar de leer, pero todo lo que hay en Internet. También que aplica del 95 para acá, digamos, más o menos, 95, 96. 92, 90 para acá. Depende que agarre, pero es todo Internet. Y lo lee entero. Entonces, a partir de ahí, el modelo ahora sabe producir texto. No sabe si ese texto es verdadero o falso, no sabe si ese texto es racista o no es racista, no sabe si ese texto fue mayoritariamente escrito por hombres blancos, o hombres de color, o asiáticos, o mujeres. No sabe nada de ese texto, solo sabe que aprendió a producir texto en base a eso. De hecho, el lindo experimento que pueden hacer,
ahora vamos a hablar un poquito más de qué pasa alrededor de esos modelos, pero Sí. es preguntarle a cualquiera de estas herramientas cómo se autopercibe. A Grok, a toda Grok. Bueno, Grok tiene algunas particularidades. Si Es quieren distinto, charlar vamos, más. pero Grok pará. es un poquito distinto. El pibe, Entonces, el primero, estudiante, leyó todo lo Leyó que hay en todo. internet. todo. Después aprendió a escribir cosas. Por ahora sabe, en función de que, aprendió el idioma, todos Sí. los idiomas que aprendió, Claro, bueno. en función de leer. Sí. Entonces, ¿ahora qué sabe hacer? Sabe producir texto porque básicamente aprendió los idiomas leyendo. Bien. Es básicamente una máquina de generar ecos de lenguajes que aprendió. Sí. Nada más. Pero no sabe si eso es verdad, si es mentira, si está No sabe trucado. nada. O sea, simplemente Mantiene lo una leyó. conversación. O sea, digamos. leyó Mein Kampf Por de ahora, Hitler y no sabe si es exacto. verdad. Por ahora no puede reproducir texto. Conversar es un poquito distinto. Puede repetir, todavía. o sea, estudió de memoria y puede repetir de memoria, pero no puede razonarlo. Puede repetir texto que es estadísticamente plausible o probable en ese lenguaje que aprendió. Sí. Porque no sabe las reglas gramaticales, solo sabe que Ok. si genera texto es parecido a otro que vio. Pero probabilísticamente dice, che, este texto podría haber sido dicho por alguien. Ok. Ese es el famoso entrenamiento de la IA. Eso es lo que se llama el fine tune, el primer entrenamiento de la IA. O sea, le metemos adentro todo internet. Todo Ahora, internet. después, ¿cómo interactuamos? Yo le pregunto cosas al chat GPT, a Perplexity, a cualquiera. Yo le pregunto cosas. ¿Cómo me contesta? Bueno, Perplexity igual es un poco... Es distinto, bueno, vamos con ChatGPT. Es una familia distinta. ChatGPT, básicamente, después le enseñás a conversar. Sí. Entonces, empezás a trabajar, entrenás el modelo para que pueda conversar. Aclaro una cosa, como siempre que vengo, Ari, si un colega está viendo esto, por ahí me dice, che, lo que dijiste no era exactamente... No, bueno, pero estamos haciendo matemática, IA para Estamos todos. Estamos haciendo IA para todos, ¿está? Pero después le enseñás a conversar. Entonces, no sabe hablar todavía, sabe reproducir texto. Entonces ahí empezás a trabajar para que pueda hablar. Entonces, empezás a trabajar con, si te preguntan esto, ¿qué responderías? Y empieza a generar preguntas y respuestas, que eso es una conversación al final de las que uno quiere tener. Sí. Acá entra, habrán visto, hace unos 2 años surgió esto de las notas de los nigerianos que cobraban $2 la hora para entrenar estos modelos Sí. y demás. Bueno, ahí entraban en juego estas personas. Ahí entran los humanos. O sea, se los entrenó así. Sí, se los entrena dándoles con preguntas y respuestas un montón. Y después viene la tercera etapa, que es, fíjense que esta parte ya es mucho más chica, porque ya no es, bueno, fuerza bruta. Ahora tengo humanos que salen dinero, que es más costoso. Bueno, que ya no es, bueno, mando una computadora que haga una tarea sola. Ahora hay humanos. Y la tercera es la parte que a mí me resulta más interesante para que todos entendamos, que es la parte donde le enseñás al modelo, lo premiás con las mejores respuestas y lo penalizás con las peores. Ujú. Y esta parte es central para entender cómo funcionan estos modelos. ¿Por qué? Porque en el modelo de aprendizaje por refuerzo, que es conocido mucho antes Como de la Pavlov. inteligencia artificial, Como es pavloviano, es como los totalmente perros, pavloviano. sí. O sea, la Entonces, IA funciona como el perro de Pavlov. de alguna manera sí. Genial. Entonces lo que termina pasando, ¿qué es? Es que tenés un modelo Sí. que el modelo, la IA que generaste, está entrenada o diseñada para querer satisfacer al interlocutor que tiene. Eso es una decisión del que la crea. O sea, es por diseño del modelo. vos, Nicolás, que diseñás y creás IA, vos la diseñás para que satisfaga al Sí, claro. interlocutor. Eso fue lo que llevó a los suicidios de personas que conversaron con la IA y le preguntaban si el mundo iba a estar mejor sin él. Y por Bueno, darle esas respuestas satisfactorias. Yo no me animo a contestar a esa respuesta taxativamente. Pero fueron. Pero claro, lo que sucede, y de hecho hay uno de los videos que te mandé, Ari, era justamente el de la condescendencia de Google. Sí. Perdón, de OpenAI, Sí. donde uno de los modelos que ellos sacaron, que era una de las versiones del modelo 4O, era especialmente condescendiente. Entonces, claro, prácticamente todo lo que vos le decías, te decía, sí, tenés una razón bárbara, sos un genio. Y eso puede ser para cuando vos le preguntás, che, espejito. ¿Cuál es el de San Valentín? No. Tengo acá de... Sí, el de San Valentín. A ver, ponelo, es el Bueno, número iba a decir también 36. una pareja así también es tóxico, imagínate una IA. Claro, es la imagen, el video número 36. A ver, para que se entienda. Colapso total porque todos sus novios de IA acaban de ser eliminados.
Verán, OpenAI acaba de cerrar uno de sus modelos antiguos de ChatGPT, llamado Quarto, literalmente un día antes de San Valentín, y eso causó una enorme reacción negativa en Twitter, y específicamente en el subreddit r/MyBoyfriendIsAI. Así que la razón por la que la gente estaba tan apegada a Quarto es porque era la versión más complaciente de ChatGPT con la menor cantidad de restricciones, hasta el punto de que en realidad era deshonesta. Podrías presentarle la idea más estúpida imaginable y simplemente diría, ¡wow, qué gran idea! Así que naturalmente la gente empezó a formar relaciones emocionales reales con esta versión específica de la IA, y la situación era tan grave que OpenAI incluso tuvo que hacer una declaración sobre la gente que se encariñaba demasiado con su modelo. Pero ahora que el Quarto ha desaparecido por completo, la gente en Reddit está literalmente de luto por la muerte de sus novios IA. Están escribiendo cartas de despedida y quejándose de que el nuevo modelo 5.2 tiene demasiados límites, porque están recibiendo respuestas como, no soy tu esposo, no existe un matrimonio real. Y debido a todo esto, ahora hay una petición circulando con 21,000 firmas pidiendo a OpenAI que traiga de vuelta a Quarto. Bueno, ahí, tremendo. Ahí lo que vemos es, acá empezamos a trabajar con otra cosa que es, una cosa es la capacidad que tiene la IA, por esto que les conté, ¿no? Hasta acá termina cómo se entrena, sí. cómo funciona la IA. Ahora, algo que es central y que uno empieza a trabajar mucho cuando trabaja en la industria con IA es, ahí en el video habla de algo que se llaman guardrailings y demás. ¿Qué tiene que ver con eso? Es un poco como a mí me gusta la metáfora de los autos, pero es el modelo de IA del que estamos hablando es el motor de un auto. Ahora, el auto además tiene una carrocería, tiene airbags y demás. Sí. Bueno, la IA también... Cuando hablamos de IA, pensamos que estamos hablando de un modelo de IA. No, bueno, son productos. Y como son productos, tienen decisiones. Tienen decisiones estéticas, decisiones de seguridad y decisiones de producto, del mismo modo que, no sé, pre-Maradona las Ferraris eran todas rojas. Sí. Bueno, estos productos también tienen decisiones. ¿Y tienen decisiones ideológicas? Te iba a decir morales, sí. Bueno, a ver, eso, como son todas empresas privadas, es difícil. Para nosotros son cajas negras, no tenemos bien claro qué está pasando. Pero, por ejemplo, el caso de Grok, cuando creo que fue fines de 2025, se podía hacer imágenes pornográficas, desnudos y demás, eso es claramente una decisión de diseño. Ahí no hay... No es que se le escapó a Elon Musk. No, de ninguna manera. Eso no se puede escapar. Porque se te puede escapar una vez, como pasaba al principio cuando a GPT uno le pedía, bueno, ¿cómo hago un dispositivo explosivo? Bueno, ok. Eso se escapaba y se le fueron metiendo un montón de filtros. Sí. Del mismo modo que acá OpenAI dice, ellos dicen el modelo, pero en realidad no es el modelo. Puede ser un poco el modelo, pero también es el producto. Es qué filtros uno le pone. Claro. Hay mucho que tiene que ver con filtros. O sea, hay autos que tienen límite de velocidad. Ahora, el motor podría ir mucho más rápido. Esto es lo mismo. Entonces, cuando Grok te deja hacer desnudos, es un tema de decisión de producto. Bien. Hay una discusión global y hay mercados bursátiles que están en crisis por la irrupción de la inteligencia artificial y el cambio del modelo de producción en todo el mundo. ¿Vos estás viendo que la inteligencia artificial vaya a cambiar tan radicalmente la forma de producir y de comercializar y de interactuar en el mundo que genere este caos que se está viviendo? Que todavía en Argentina lo estamos viviendo poco, pero que en el mundo se está sintiendo. A ver, la pregunta es amplia, la voy a tomar en esos términos. Es difícil saberlo, principalmente porque hoy en día, cuando hablamos de IA, seguimos hablando de la IA generativa. Y como les digo, la IA generativa genera texto, tiene algunas capacidades de análisis cada vez más, pero por ejemplo, no sé, modelos de riesgo crediticio, son cosas que se hacen hace muchos años. Muchísimos años, y eso también son formas de análisis estadístico, IA, son formas de esas cosas, para mí todavía es temprano para saber cuánto va a impactar en dónde y cómo. Claro. Por lo que te decía, todavía no vemos, por lo menos en las tecnológicas, todavía no vemos un impacto grande. Te estoy hablando de... Esa es la empresa, una de las empresas tecnológicas que veíamos hace un ratito, Meta, una de las tecnológicas más grandes del mundo, una de las que más dinero está poniendo en inteligencia artificial. De hecho, creo que el 13 o 14% lo invierten en Research and Development, o sea, en investigación. Sí. Y sin embargo, casi el 100% de sus ganancias sigue viniendo de un algoritmo que tiene
no sé, 15 Claro. años. Claro, Está bien, que de la publicidad. Hay que pero esa esperar publicidad, todavía. en esa publicidad, como veíamos recién, quienes estaban siguiéndonos por YouTube, interviene mucho la inteligencia artificial, que ya te puede armar una película sin intervención de... Ahí sí va a haber, probablemente va a pasar que haya transferencia de tipo de trabajo. El impacto en el trabajo uno lo empieza a ver, pero ahí la disquisición que uno está viendo es, hay que esperar porque una cosa es hacer una película donde no te importan los detalles. Entonces vos decís, dame una persona corriendo y que haya explosiones y no sé qué, buenísimo. Eso más o menos lo hace. Ahora, yo quiero la cara de Ari, que esté pasando esto. O sea, cuando uno se pone a pedir cosas en detalle, estamos muy lejos de que eso se pueda hacer. Les recuerdo a los que están escuchando, estamos charlando con Nicolás Di Hipólito, doctor en computación y alguien que hoy se dedica en el sector privado a crear inteligencia artificial. O sea, para que lo entendamos, se suma Nico Lantos también a la mesa, que es un tema que yo sé que le apasiona. Vuelvo un poco al guión, porque tratamos de tener un cierto orden para que esto se entienda. La idea es hacer IA para todos. Arrancamos diciendo que hace mucho que usamos inteligencia artificial y no lo sabías, que las Gen IA, los ChatGPT estos, es una nueva generación en el cual le enseñaste primero que leyó todo lo que había en internet, después le enseñaste a conversar sobre eso que había, después que las cosas que te dicen en esa conversación no hay errores ni excesos, como decíamos acá, sino que son decisiones de los tipos que las crean, con lo cual deberíamos saber quién crea cada una para saber qué tipo de decisiones toma. Ahora, después hay otro elemento que vos trajiste acá, como en esta secuencia, que son los agentes, o sea, cuando ya toma decisiones y ejecuta decisiones, la IA. Sí, ¿Cómo total. es eso? Bueno, los agentes es algo que está ahora, que hace un tiempo viene, y que tiene que ver con el típico, lo que históricamente era el chatbot, que todos nos hemos frustrado alguna vez con alguno, pero que cada vez son más fluidos, más elegantes, por esta capacidad que tienen de poder hablar de una manera que nos haga sentir más cómodos que el viejo IBR de presiona uno, sí, de que era un bajón. Sí. Hoy son por lo menos más afables, ¿no? Te hacen sentir como más cómodo. Bueno, lo que sucede ahí es que ahora pasamos un nivel más, que ya no es una IA que te habla y te hace sentir cómodo, y vos decís, qué bueno, mirá, me contestó. Es casi como decir, bueno, es prácticamente una mascota en la compu que habla lindo. Sí. Ahora los agentes ejecutan cosas, hacen cosas por uno, ¿no? Y una cosa que pasa con eso es que yo estoy viendo como una... No sé cómo decir esto en castellano, perdón, lo digo en inglés, ayúdenme, muchachos. Hay como un hype, hay como una burbuja alrededor de... Bueno, qué bueno, puse una Un entusiasmo exagerado. Sí, total. Gracias, Nico. De rosca, sí. Hay como una rosca con esto. Y es verdad, y funcionan bárbaro. Yo hago agentes y trabajo mucho más en que sean robustos, confiables y todo eso, que a veces en el propio agente. Claro. Porque, bueno, por la industria en la que yo trabajo, ¿no? Pero, y por el tipo de o sea, más que te caiga bien, vos necesitas un agente en tu industria que haga las cosas. Yo necesito estar seguro que no va a fallar, ¿está bien? Okay. Ahora, en general lo que nos pasa con esto es, uno escucha anécdotas, ¿sí? Y esto es como decir, uno dice, no, y lo veo mucho en los medios, por eso a mí me enerva mucho y siempre Ari es el depositante de toda mi... Cada vez que ve a alguien hablando de boludeces en los medios me escribe. Sí, con lo cual me escribe todos los días. Claro, le escribo prácticamente todos los días. Entonces, ¿qué pasa? Puse un agente, no vamos a dar nombres, pero puse un agente, le pedí que me haga la compra con la lista que tenía en la heladera, y fue, y se dio cuenta que quería hacer una compra, y entonces entró a la página de un supermercado y no le gustó. No le gustó a la gente la página. Bueno, entonces fue a otro supermercado y tampoco le gustó la página. Entonces fue a un tercer supermercado y esta página sí le gustó y pudo hacer la compra. Yo, no es que no le gustó, es que hubo algún problema con el agente o con la página o en el vínculo o pasaron un montón de cosas ahí adentro que son las que yo con mi equipo pasamos horas viendo a ver qué pasó. Claro. Esto pudo haber sido un problema de seguridad, pudo haber pasado de todo. Pero te cuentan una anécdota. Dicen, no, y después la gente compró. Y vos decís, ¿cómo compró? ¿Usó tu tarjeta? ¿Estás seguro? Pero al contarlo tan alegremente, hay que tener un cuidado, porque son IAs
silenciosamente haciendo cosas por nosotros. Repito, yo hago esto, está bueno hacerlo. Sí. Pero hay que tener cuidado en cómo uno cuenta estas cosas, porque Sí. son agentes autónomos tomando decisiones por nosotros. Y a mí me gusta pensar esto porque, no sé si, de vuelta, los que peinamos canas te estoy matando, pero en los 70s y 80s las computadoras eran malas. Sí. ¿Sí? HAL, digo, todas eran malas. Y hubo un momento en el cual se volvieron buenas. Yo creo que de la mano de Silicon Valley y qué sé yo, se volvieron todas buenas. Bueno, no son ni malas ni buenas, digo, Son una herramienta. Son una herramienta. No, lo mismo con la IA, ¿no? Total. El tema es tener cuidado. Bueno, y O ahí... aprende, sabe con qué estás Ahí tratando. ahí es donde para mí viene la nueva alfabetización, que es Sí. durante durante muchos años, nosotros desde la Universidad de Buenos Aires y los que nos dedicábamos a educar en temas de computación, siempre decíamos, bueno, programar tiene que ser algo que esté en la currícula de los colegios primarios, de los colegios secundarios, todos deberíamos tener una idea de qué es programar. Hoy parecería ser que entender estas cosas de las que estamos hablando vuelve a ser parte de la alfabetización. Sí, Claro. igual es interesante el ejemplo que das, porque hace 5 años parecía que programar era una materia obligatoria y hoy justamente este avance tecnológico hace que una persona que no sabe escribir ni una línea de código pueda programar cosas relativamente complejas. Es decir, si bien van a seguir haciendo falta programadores y programadores expertos para que esto siga funcionando, por lo menos por un tiempo, esperemos que mucho, ese nivel básico de alfabetización en la programación quizás hoy ya no sea necesario, porque para dar esas instrucciones básicas, que es lo que aprendería un pibe con 1 o 2 años o 3 de currícula, hoy uno puede pedírselo a un sistema de agentes o a una inteligencia artificial que te permite justamente poder hacer eso sin tener que saber esa minucia, ¿no? Eso es interesante. Digo, eso. a lo que voy es que es cierto que hay que estar alfabetizando, pero también hay que estar permanentemente actualizándose sobre qué alfabetizar, claro. y proyectando Total. qué se va a necesitar en 5 o 10 años, no Ahí- qué hace falta ahora. Ahí a mí yo ahí tengo un contrapunto interesante que es la IA puede generar código, ¿cierto? Ahora, volviendo un poco, esto me retrotrae en noviembre se cumplen 10 años, el voto electrónico, venía para acá pensando en eso. Sí. Me retrotrae el voto electrónico, ¿no? Porque ahora con el voto electrónico nos preocupaba la auditabilidad del sistema, ¿no? Sí, claro. Ahora tenés una IA que genera código que si no sabes qué está negra. pasando, tampoco sabes lo que está haciendo esa IA que genera el código, ¿no? Claro. Volvemos al mismo problema. Y el código que genera depende de qué tanto le dijiste vos que querías que hiciera. Sí, sí, sí. O sea que ahí también hay un tema de, si no entendés lo que está haciendo, de vuelta, estás generando algo que es un Sí. problema. En la industria a nosotros nos pasa que la IA está buenísima, pero en manos, es como un auto de Fórmula 1, en Sí, manos sí, de un piloto profesional es bárbara, en manos de alguien que no tiene idea, bueno. Qué buen ejemplo ese. eh, A mí me decía alguien que conoce autos que el problema no es acelerar, el quilombo es frenar. bueno, hay un tema con eso, sí. Acelerar, acelera cualquiera. Bueno, Frenar y no ponértela hoy es lo en más día difícil. el problema, bueno, esto es buena, qué lindo, me llevo esa, porque hoy escribir código, escribir software es muy barato. Claro. Lo que es caro es entender qué está haciendo. Claro. Claro. ¿Y qué va a hacer eso? Claro. Te repito, yo sí, siempre sí, daba no, el mismo gestor. ejemplo. Imagínate que te vas a subir un avión y yo te digo, tranquilo, todo el software de este avión lo hicimos con una IA bárbara. ¿Te subís? No, por supuesto, por supuesto. A lo que me refería, yo estoy de acuerdo, a lo que me refería es que la propia dinámica de la IA hace que cuando pienses en contenido curricular no tengas que pensar que hace falta ahora, sino que van a necesitar estos chicos en 10 años cuando estén, digamos, cuando terminen de hacer el recorrido. Y quizás el conocimiento que hace falta ahora no era el que hace 5 años No, hay que actualizarlo imaginábamos todo el tiempo. que había que dar en una currícula de... Hay que actualizarlo todo el tiempo. Está pasando mucho, por ejemplo, a ver, te pregunto, me voy un poco del guión Sí, ya que estamos. mandaste, pero, por ejemplo, cosa que pasa hoy en la Facu, ¿no? Le das un texto, vos sos docente universitario, Sí, le das sí. un texto. Sí, sí. ¿Qué, Es tremendo. ¿no? ¿Qué hace el pibe? Lo mete el PDF en cualquiera de estas y le dice resumir. Sí. ¿Qué hace ahí esa IA? O sea, ¿qué No, hace y qué hay ahí? Porque hablemos de cosas cotidianas también. O sea, esto pasa todo el día. A ver, Nos pasa a nosotros también acá. Tenés un fallo ahí- judicial y decís, resumime el fallo justo judicial. ahí, el
el paper original en el que se basan los Large Language Models, que son los modelos subyacentes de la GenAI, de todos estos modelos, Sí. de la parte de texto, ¿no? De la parte, no hablamos de audio, video, eso es un mundo muy parecido, pero un poquito distinto. Pero se llama Attention is All You Need, ¿sí? Le pusieron ese nombre fancy, que está bueno, Sí. pero justo para cosas como resumir, estos modelos andan bastante bien. Ajá. Entonces, No, me parece que es práctico y mismo para los que están escuchando. Vos dijiste en un momento que si tuvieras que recomendar, ¿hay alguno que funcione mejor, que sea más exacto, más fidedigno o es todo lo mismo? el problema, déjame que haga dos comentarios rapiditos. El primero es, me parece, en cuanto al estudio, quiero concentrarme en esto del estudio. Me parece a mí que, primero, hay cosas fundamentales de la computación y de todas las áreas que son ineludibles. Digo, si vos entendés esas cosas, me parece a mí, por ejemplo, que con la IA hay un momento que todo se vuelve loco, pero cuando uno baja a las pilares de la computación y los fundamentos, todo lo demás es ruido de fondo y uno va entendiendo. O sea, eso respecto a la ocasión. Y después, respecto a lo de los resúmenes, el problema es que el valor, si que se quiere, de cognitivo, de hacer el resumen, está en hacer el resumen, Sí, no claro. en tener el texto chiquitito. Claro. Entonces, que el resumen te lo haga otro, aunque lo haga bien, era como pedirle los resúmenes a un amigo cuando estaba justo Sí. para el Sí, examen. ¿Con sí, qué sí, criterio? claro. ¿Con No qué servía. foco? Sí. Pero es interesante esto que decís, porque a mí, ya hace unos años, cuando empezó todo esto de los chatbots, un amigo que entiende el tema, una de las primeras cosas que me dijo, que a mí me ordenó mucho, es convirtiendo mucho texto en poco texto, es muy malo convirtiendo poco texto en mucho texto. Ah, Es bueno, decir, claro. agarrar mucho, entender qué es lo importante y resumirlo, sí. Ahora, si vos le das lo importante y decís rellenalo, te lo va a rellenar con cualquier fruta. Bueno, porque lo que hace es generar, es lo que les decía, es lo que hablamos, volvemos al Sí, 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 principio. Genera sí, blur. random. Genera texto sobre texto que leyó, no sabe si ese texto que leyó está bien. Por eso- No se completa. No, por eso, por ejemplo, cuando le decís comportate como Borges, puede hacerlo porque leyó mucho texto de Borges. Entonces, bueno, más o menos como hablaba Borges, Sí, sí, como sí. hablaba- Sí. Bueno. Bueno, vamos a seguir con esto de la IA porque realmente es parte ya hoy fundamental de nuestra vida, digo. E insisto con esto que lo charlábamos con Nico Di Hipólito, que les recomiendo que lo sigan, @señor Dipi, ¿sí? SR Dipi en sus redes, porque lo que charlábamos es esto. No es anti-inteligencia artificial, obviamente hay que tener una discusión sobre la cuestión laboral y la inteligencia artificial, qué trabajos va a reemplazar, si hace falta que reemplace todos los trabajos, por ahí lo podemos eso dejar para un día específico, pues se está estudiando Sí. en el mundo, pero sí entenderla. Y me parece que esta secuencia que hicimos de, bueno, ya lo usabas hace mucho, ahora es algo novedoso, que leyó todo, que no sabe más que lo que leyó. Por ende, por ejemplo, del 90 para atrás no leyó nada, porque si no está en internet no lo leyó, que tiene un diseño específico que toma decisiones según la persona que lo diseñó. Si la diseñó Nico, toma unas decisiones, si la diseñó Fer, toma otras decisiones, y que hay que educarse en esto y no usarlo así al tuntún, me parece que es importante. Así que bueno, la vamos a seguir, querido. Muchas gracias, No, gracias a ustedes. por haber venido y gracias por el laburo, la verdad. Yo sé que te lo tomás muy, muy en serio. Estás dando ahora una maestría de inteligencia artificial en la Universidad de San Andrés, ¿no? Sí. Que estás dando ahí. Y ese es el tema. Así que la vamos a seguir. Gracias Vale, por gracias haber a venido. ustedes. Nicolás Di Hipólito, doctor en computación, repito, muchísimos años acá en la Universidad Pública, formado también en el Imperial College of London, y hoy trabaja en el sector privado haciendo inteligencia artificial. Así que vale la pena que lo escuchen.